Hola, estamos aquí con un nuevo programa de cambio de hora, el programa del Comunal Providencia del Colegio de Profesores y Profesoras. Este espacio que ya está en su sexto capítulo y que hemos invitado hoy día a nuestra colega del Liceo José Victorino Astarria, Gabriela Muñoz, y para conversar en torno a patrimonio cultural y pedagogía. Gabriela es magíster en estudios internacionales de la Universidad de Santiago de Chile. Tiene diplomados en didáctica de la historia y las ciencias sociales, en gestión cultural, y es licenciada en historia y profesora también, por supuesto, titulada de la Universidad Católica. Así que, primero que todo, muy bienvenida, Gaby. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de hablar de este tema que para mí es tan importante. Súper. Entonces vamos con la dinámica que hemos tenido, que son 3 preguntas, y aquí nuestra entrevistada nos va a ilustrar sobre estas temáticas. Vamos con la primera, Gaby. Primero, Vamos. como central, ¿por qué enseñar patrimonio cultural? Ya. ¿Por qué enseñar patrimonio cultural? Bueno, yo pienso, nosotros somos profesores y enseñamos en escuela, en un liceo particular, pero en realidad el aprendizaje de patrimonio cultural se puede hacer a lo largo de toda la vida. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchas razones para enseñar patrimonio cultural, pero me quiero detener en que la identidad y la memoria son probablemente los elementos más importantes. Y hay teorías socioculturales que dicen que la identidad se desarrolla a lo largo de toda la vida. Entonces, eventualmente uno va desarrollando, puede ir desarrollando el tema del aprendizaje de patrimonio cultural siempre. Pero en el caso de los chicos y chicas es importante porque uno le puede ir enseñando cómo se relaciona la identidad con la memoria desde la conciencia histórica y desarrollas también el pensamiento histórico, el pensamiento temporal. Eh, Vemos cómo se vincula sincrónicamente el pasado con el presente y cómo eso influye en cómo nos proyectamos hacia el futuro, como sujetos, sujetas históricos y como comunidades también. Entonces, si hay alguien, no sé, ahora que está de moda en la cuarentena, esta serie Dark, si hay alguien fanático de Dark, me va a entender perfectamente en cómo se conjugan pasado y presente. En ese sentido, el desarrollo del sujeto histórico está vinculado al territorio. Y esta territorialidad a nosotros nos permite vincularnos con la identidad en el sentido de que patrimonializar algo, un lugar, a una persona, un saber, material o inmaterial, lo que sea, patrimonializar es resignificar ese algo para la comunidad. Entonces, por eso está vinculado al territorio, a la identidad y a la memoria que va dejando esto en esta idea de pertenencia dentro del colectivo. Y mi convicción en realidad es que esto va eh, formando personas que eventualmente son pueblos sanos y son pueblos resilientes, porque tienen este aprendizaje de la conciencia de la importancia de la identidad. Súper, claramente. O sea, en el fondo estamos hablando de una temática que otorga sentido al estar en la escuela, estar en el territorio, y efectivamente permite que los estudiantes en general, las estudiantes en general, permitan involucrarse de otra manera, pero tú, como bien dices, no solo los estudiantes, sino que las comunidades. Ese concepto patrimonializar, ¿lo podrías como ilustrarnos un poquito más para que quede así consolidado? Ya, qué bueno que me lo preguntaste, porque, bueno, lo primero que tú decías es súper importante en cuanto a la comunidad escolar, porque yo entiendo a mi escuela, que es educación pública, a mi escuela como la entrada y salida, el intercambio de saberes desde lo académico y lo popular. Entonces, esto es bidireccional. Y este intercambio se puede fomentar, se puede fortalecer mucho más con el desarrollo del patrimonio cultural, con la conciencia de la importancia de eso. Y el concepto de patrimonialización, eh, hay un juego que nosotros hacemos en el espacio que yo enseño, que es que tenemos esta dualidad entre la monumentalidad,
y la patrimonialidad. En cuanto a que la monumentalidad es lo que nos han impuesto como memoria y como identidad, consciente o inconscientemente, y que se ve muy reflejado simbólicamente en los monumentos que nosotros vemos, monumentos religiosos, monumentos militares, etcétera, monumentos que representan la identidad oficial del Estado, por ejemplo. Pero también tenemos una oportunidad en la patrimonialidad, y en esto de patrimonializar como colectivo, como comunidades, porque antropológicamente los símbolos son colectivos, ¿cierto? Como comunidades, es decir, ok, a mí me ponen este monumento, pero a mí me identifica o no me identifica. O me identifica de la manera que me dicen que me tiene que identificar, o de la manera que yo quiero que me identifique. Y entonces lo resignifico. Y le pongo un nombre nuevo a una plaza, y le pongo un nombre nuevo a un monumento, o lo derribo y pongo otro. Y esto es dinámico. Entonces lo más interesante es que territorialmente es muy dinámico, y sobre todo en una cultura terremoteada como la del territorio nuestro, ¿cierto? Entonces, donde a veces lamentamos que se pierden construcciones porque un terremoto la derribó, pero la verdad es que nuestra identidad pareciera que es así, pareciera que es de cambio. Y ese cambio está relacionado con cómo nos formamos como sociedades también, como pueblos. Entonces hay harto ahí por donde trabajar. Súper, muchas gracias. Vamos a la segunda pregunta para ir avanzando. Ya. Vamos, entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia ahora trasladándolo ya al liceo, digamos, ha sido a la escuela, al sistema escolar? ¿Sí? ¿Cómo ha sido tu experiencia pedagógica al trabajar patrimonio en el liceo? Aquí en este caso en Lastarria, pero en otras experiencias que tú has tenido o has conocido. Sí, bueno, todo lo que yo he aprendido fuera, en diplomado en gestión cultural, cuando yo estudié historia, estudié estética en historia del arte también. Trabajé en museo, he trabajado en archivos, en distintos, incluso, no sé, he aprendido a trabajar temas de restauración de edificios patrimoniales. Entonces, todos esos conocimientos yo los he transferido a la escuela, a la enseñanza. Y desde que entré al liceo en 2009, me propuse enseñar esto. Y mi espacio primero fue, para experimentar, fueron los electivos de tercero y cuarto medio, que si uno se fija en el currículum es muy fácil de integrar con el electivo de ciudad o de realidad nacional. Entonces ahí yo fui abriendo un espacio, y eso se fue notando, y lo que trabajaba en realidad era la identidad, más allá de los bienes materiales, sino que en general la cultura en relación con la identidad. Trabajábamos el mestizaje, un montón de temáticas que se prestan para esto. Y ya con el tiempo me puse más valiente en realidad, y en el área de extraescolar, yo empecé a impulsar en la gestión cultural. Y esta gestión cultural también estaba vinculada con un taller que yo empecé a hacer, experimental en ese tiempo, como en el 2013 más o menos, que es un taller de patrimonio cultural que se llamaba Taller Patrimonio Andante, y con los chicos lo que hacíamos era salir del liceo. Entonces nos juntábamos en La Palmera, que era el símbolo más importante, salíamos del liceo a recorrer la ciudad, parques, barrios, comunidades, museos, y lo que nos caracterizaba y lo que nos caracteriza siempre es que caminamos mucho y conversamos de todo. Y todos los integrantes son partícipes de la construcción de lo que vamos viendo, porque sabemos que la identidad y la historia es una construcción social también. Entonces, cada uno aportaba. A veces los estudiantes hacían las rutas, a veces yo, etc. Y esto fue derivando un poco, porque en el 2017 nos invitaron a formar parte de una pasantía con en el Gualmapu, y nos convertimos en el taller Patrimonio Andante y Cultura Mapuche. Y entonces empezamos a
trabajar la lengua, empezamos a hacer pasantías hacia el sur también, y a autogestionar nuestro propio aprendizaje sobre la cultura mapuche, así como todo ha sido autogestión en realidad. Y ese es otro aprendizaje que hacen los estudiantes en este taller. Hemos llevado obras mapuche al liceo, entonces para todo el liceo, y se han hecho distintas cosas. Impresionante que lo vivo que tú relatas, como desde lo conceptual, se expresa en una práctica permanente de redes, de dinámicas, de movimiento, no solo con el fondo teórico, sino que práctico, de estar en la ciudad. Así que es una conexión muy profunda probablemente y muy significativa. Así que vamos para adelante. Vamos a cerrar Totalmente. con la última, Gaby, Vamos. esta revisión que estamos haciendo. Hoy día, en este contexto tan dinámico, complejo a veces, de distancia, pero hoy día contemporáneo y hoy día situado, digamos así, situado en la pandemia. ¿Cuál es la relevancia de trabajar hoy temáticas patrimoniales para nuestros estudiantes? O sea, ¿cómo lo lees tú en este contexto de pandemia, pero en verdad en estos años que nos está tocando vivir con tanto movimiento? ¿Sí? ¿Cómo lo ves tú? Sí. Bueno, aquí yo voy a tener que retomar el comienzo de nuestra conversación, porque en realidad la relevancia de trabajar la identidad es de toda la vida. Entonces, no debería cambiar el propósito, Mm. porque la historia va cambiando. Es más, cobra mucho mayor sentido, porque como dices tú, esto es dinámico, hay movimiento acá, y las identidades van cambiando también según va cambiando el contexto histórico, y eso nos hace sujetos históricos conscientes de nuestras acciones, sujetos y sujetas. Pero además, yo pienso que si lo vemos desde el lado más amoroso de la pedagogía, para mí es muy importante enseñar el tema de trabajar, digamos, temáticas de identidad en un contexto en el que pareciera que nuestra sociedad está necesitando contención, por una parte. Entonces, me importa que mis estudiantes estén enfocados en cosas que sean positivas, en cosas que sean constructivas, en las que la creatividad tenga una forma de ser canalizada, porque el taller funciona sin imposiciones, de forma horizontal, tomamos decisiones juntos. Me importa que eso sea un espacio importante para la contención de mis estudiantes, por una parte, y por otra parte, tiene mucha importancia en cuanto a el trabajo con la identidad, de nuevo, aunque sea majadero repetirlo, no se puede desvincular de eso, porque venimos desde el año pasado con algunas complicaciones para salir a recorrer la ciudad. O sea, el 18 de octubre nosotros estábamos en el Parque Balmaceda con mis estudiantes, con las banderas mapuche, en el parque conversando, practicando la lengua, y mientras veíamos cómo todas las personas caminaban hacia abajo y nosotros no sabíamos lo que pasaba. ¿Te fijas? Porque no había locomoción, etc. Entonces, desde ahí cobra mucha importancia, y ahora no hemos podido caminar, que es lo que nos caracteriza, y estuvimos un tiempo en una especie de receso, un poco con incertidumbre, sin saber qué hacer, cómo hacerlo, esperando el regreso a las clases para retomarlo, pero como eso no está ocurriendo, nosotros estamos haciendo ahora sesiones por Zoom, sesiones entre nosotros para afiatarnos y retomar, etcétera, y estamos creando una especie de programa del taller, porque a futuro, digo, dentro de este mes, queremos abrirlo por Instagram, para compartir estas sesiones de Zoom que son entre nosotros a quien quiera seguir este taller. Entonces va a haber secciones de, o sea, ya las hay, secciones de frases mapudungún, de algo de patrimonio internacional, vamos a tener invitados, invitades. Así es que ahí para que también conozcan nuestro Instagram. Y en cuanto a la pandemia, por ejemplo, a mí se me estaba ocurriendo incluso crear una ruta, por ejemplo, ¿por qué no? Tengo un invitado pensado para eso. Crear una ruta, por ejemplo, de la pandemia dentro de Santiago o de Chile, situando territorialmente en el mapa
porque las rutas patrimoniales no tienen por qué ser de lo bonito de la historia. Tenemos ese concepto errado del patrimonio cultural, que es como la pintura bien hecha, el edificio bonito, y no es así. Entonces, si tenemos rutas de la violación a los derechos humanos, si tenemos rutas del esclavo en el norte, que existe, ¿por qué no tener una ruta, por ejemplo, de cómo se ha comportado el virus en Santiago o en Chile, y cómo refleja eso, cómo estamos como sociedad, por ejemplo? Entonces, tiene todo el sentido el seguir enseñándolo y practicándolo ahora. Súper. Gaby, de verdad, muchas gracias. O sea, ha sido muy iluminador y muy inspirador también. O sea, esta idea de un espacio de contención, pero al mismo tiempo un espacio de contención que es capaz de proyectarse en la comprensión de esta realidad que estamos viviendo, sin duda que yo creo que es cambiar un poco el foco en que hemos estado un poco metidos y metidas a razón de estas peticiones de cobertura y etcétera, y ver que la resistencia y la capacidad docente es capaz de iluminar nuevos espacios a nuestros estudiantes y a nuestra escuela al final, porque cuando trabajamos con un estudiante o una estudiante, también estamos impactando, en el mejor sentido de la palabra, a su familia, a sus comunidades, porque transmiten historia. Así como uno dialoga en el taller, es muy probable que ellos y ellas dialoguen en el momento que están conversando, almorzando, tomando desayuno, etcétera. Así que, Gaby, muchas gracias. Si quieres agregar algo más de esta invitación que nos hacía un poco a seguir el trabajo que están haciendo. Sí, quiero invitarlos a seguir nuestro Instagram de Patrimonio Andante y Cultura Mapuche. Y nada, darle vida, y también los quiero invitar a que se atrevan, porque yo partí experimentando en proyecto piloto, no sé, y ha resultado un trabajo relevante, pareciera, para los y las estudiantes. Sí, de hecho yo creo que ese es el punto. Vamos a tratar de que en cambio de hora también logremos expresar ciertas experiencias de nuestros colegas que están ahí hace mucho tiempo batallando y con mucha pasión e inspiración y abriendo espacios en la escuela que siempre son complementarios a lo que hacemos de las demandas ministeriales y etcétera. Así que muy agradecidos y vamos a difundir, por supuesto, lo que nos estás mencionando para que todos puedan conocer la propuesta de ustedes. Así que un abrazo grande. Muchas gracias, Gaby. Gracias. Un abrazo para ti y para todos. Chao.